Este es el iceberg de las cosas más perturbadoras de Internet. Cada nivel al que descendamos será más siniestro que el anterior. Nivel 1. En la década de los 90, el sitio web paranoia.com fue uno de los rincones más oscuros del Internet. Un sitio web donde lo inocente se mezclaba con lo prohibido, foros de caricaturas junto a rincones dedicados a lo más perverso del ser humano, como por ejemplo la pedofilia. Un portal prohibido que desapareció con el tiempo, pero que hoy esconde una ironía perturbadora. Si escribes paranoia.com en tu barra de búsqueda, no verás el infierno digital de antes, sino más bien la página oficial de Disney. Todo comenzó en 1995, cuando un hombre conocido en la red como Kevin TX creó paranoia.com. Su idea era simple: levantar un espacio de libre expresión. Los temas eran variados. Había foros dedicados a los Simpson, videojuegos e incluso un juego de beber con temática de Star Trek. Pero esa libertad también abrió la puerta a lo más turbio del Internet. Pronto aparecieron foros y páginas sobre canibalismo, asistencia, prostitución y pedofilia. El sitio creció hasta convertirse en un verdadero agujero negro digital. Cientos de páginas extrañas, inquietantes y muchas veces peligrosas. En 1999, paranoia.com fue dado de baja. Un año más tarde, la URL terminó en manos de una empresa alemana y comenzó a redirigir una página francesa. Pero lo más inquietante llegaría después. Ese mismo enlace que años atrás te llevaba a foros prohibidos, hoy te lleva directo al sitio oficial de Disney. ¿Por qué una página familiar querría cargar con el fantasma de un dominio tan polémico como lo era paranoia.com? Algunos creen que fue una estrategia para aprovechar su infamia y de esta forma atraer visitas. Pero la explicación más aceptada es mucho más simple y quizás menos siniestra. En el año 2000, Fox Family lanzó un programa de concursos llamado Paranoia. Este programa tenía su propio sitio web llamado paranoia.com. Y cuando Disney compró Fox Family en el año 2001, heredó todos sus dominios, incluido este. Sin embargo, nunca ha existido una confirmación oficial que cierre el misterio. Y hasta hoy, la compañía guarda silencio mientras el dominio más oscuro de los 90 sigue apuntando a la casa del ratón. Era el 22 de noviembre de 1987 en Chicago. Miles de personas estaban viendo el noticiero de las 9 por WGN-TV cuando, sin previo aviso, la señal se cortó. La pantalla se llenó de interferencia y apareció un hombre con una máscara de Max Headroom, el personaje digital más famoso de los años 80. Este personaje se movía erráticamente frente a un fondo metálico. No había sonido, solo se escuchaba un zumbido algo molesto. Varios segundos después, la transmisión volvió. El presentador se mostró bastante confundido, al igual que todos los televidentes. Pero lo peor estaba por venir. 2 horas más tarde, mientras el canal de WTTW emitía un episodio de Doctor Who, la imagen volvió a cambiar. El misterioso hombre regresó a la pantalla, pero esta vez con una voz distorsionada por un modulador. El hombre reía, gritaba frases incoherentes y mostraba objetos sin sentido. Cuando el video no podía ser más extraño y absurdo, este misterioso personaje decidió bajarse los pantalones para luego ser golpeado en sus nalgas por otra persona. Segundos después, la señal fue recuperada. Tras ese espectáculo, no quedaban dudas. Habían sido hackeados, lo cual era bastante impresionante para la época. La FCC abrió una investigación inmediata. Hackear una emisión analógica requería acceso a un transmisor de microondas, el mismo tipo de equipo usado por las unidades móviles de televisión.
Esto significaba que los responsables sabían exactamente lo que hacían, lo cual levantó sospechas de que quizás estas personas trabajaban ahí. A pesar de décadas de teorías, nadie ha sido identificado. Solo hay algunas teorías y mitos al respecto. Se cree que fueron al menos 3 personas: el actor, el camarógrafo y quien lo golpeó al final del video. Algunos sostienen que fueron ex empleados de WGN, vengándose del canal. Otros que fue un experimento artístico sobre el control mediático. Pero como les decía, nunca se supo quiénes fueron. De hecho, nunca arrestaron a nadie. El video sobrevivió gracias a las grabaciones de la época, convirtiéndose en una pieza de culto. La primera gran creepypasta de la televisión analógica que Internet resucitó y transformó en un mito. Imagina mudarte a un edificio donde, según la administración, todos los departamentos están ocupados, pero lo curioso es que tú nunca ves a nadie. Eso fue exactamente lo que le pasó a Cody, un abogado de Atlanta que en octubre del 2021 comenzó a documentar en TikTok algo que él llamó el menú Gate. Todo comenzó con algo aparentemente insignificante. Un restaurante chino dejó menús en cada puerta. 3 días después, todos seguían intactos, casi como si nadie hubiera entrado ni salido a su departamento. La administración insistía en que todos estaban ocupados, pero cuando Cody bajó al estacionamiento, se encontró con algo más inquietante. Decenas de coches cubiertos de polvo, algunos con placas vencidas desde el año 2019, vehículos que parecían abandonados desde hace años. En otro video, alguien activó la alarma de incendios del complejo. Lo lógico habría sido ver decenas de personas evacuando el lugar, pero lo único que salió fue Cody con su perro. En este punto, era innegable que algo no estaba bien. Cody publicó más de 25 videos sobre el supuesto complejo vacío. En otra oportunidad, una noche, creyó ver a alguien al final del pasillo, así que corrió tras él. Pero al llegar a las escaleras, no había nadie, ni un solo ruido de pasos, casi como si esa persona se hubiera esfumado. Las teorías en redes no tardaron en aparecer. Algunos decían que Cody era como un fantasma atrapado en una especie de purgatorio digital, algo así como los backrooms, mientras que otros aseguraban que todo era parte de un experimento social al más puro estilo de Truman Show. Una versión más realista apunta a un truco inmobiliario: inversores que mantenían los departamentos vacíos para así poder inflar su valor. Aunque claro, eso no explica el por qué le alquilaron el departamento a este hombre. Hasta hoy, este caso sigue sin explicación, y la pregunta que atormenta a quienes siguieron el caso permanece abierta. ¿Era algo paranormal, un experimento social, o acaso fue todo parte de un montaje? Chen Nangchuan, mejor conocido como Goodnight Chicken, era un influencer taiwanés que se había hecho bastante famoso por llevar sus transmisiones al límite, desde recorrer edificios en ruinas hasta internarse en escenarios paranormales. Siempre con el mismo propósito: crear contenido tan impactante que pudiera hacerse viral. Pero aquel 12 de febrero del 2024 decidió hacer algo más arriesgado que nunca. Aquel día encendió su cámara en Sihanoukville, Camboya, asegurando que estaba infiltrándose en un complejo de estafadores. Desde el primer minuto, sus seguidores sabían que aquello sonaba peligroso, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. El directo avanzaba con tensión, hasta que de pronto apareció un hombre con uniforme militar. Se escucharon ruidos, un forcejeo y finalmente la pantalla se fue a negro. En el chat el pánico fue inmediato. Todos imaginaban lo peor. ¿Lo habrán atrapado? ¿Le habrán hecho algo? Nadie lo sabía. Los espectadores estaban angustiados y ahora solo quedaba esperar. Las horas siguientes solo aumentaron el misterio. Incluso su esposa apareció en un video asegurando que en efecto estaba desaparecido y pedía ayuda desesperadamente. Para la familia fueron momentos insoportables. Lo único que querían
es que este hombre volviera a salvo a su casa. Al día siguiente, Goodnight Chicken reapareció frente a la pantalla, pero algo en él había cambiado. Tenía el cabello rapado, la camisa desgarrada y un rostro marcado por la preocupación. El streamer aseguró que aquella noche lo habían atrapado y que no solo eso, lo habían golpeado, robado y que apenas había logrado escapar con vida de aquel lugar. Un relato tan aterrador que muchos se lo creyeron, pero que era completamente falso. Así es, todo había sido parte de una puesta en escena. La policía descubrió rápidamente la verdad. Chen y un amigo habían llegado a Camboya apenas unos días antes. Compraron accesorios, prepararon disfraces y montaron toda una puesta en escena para fingir un secuestro. Todo esto, por supuesto, para obtener más visualizaciones. Cabe decir que este espectáculo les salió bastante caro, ya que ambos fueron arrestados y acusados de incitar al desorden social. Días después, recibieron la sentencia, 2 años de prisión y una multa. En el año 2015 comenzó a circular un videojuego del que pocos se atrevían a hablar. Decían que provenía de la Deep Web, que nadie sabía quién lo había creado, pero que quienes lo jugaban no volvían a ser los mismos. Su nombre era Sad Satan y fue descrito como uno de los videojuegos más perturbadores que haya visto Internet. Todo comenzó cuando el canal de YouTube Obscure Horror Corner publicó un video mostrando el juego. A primera vista parecía un simple Wall Simulator. Pasillos estrechos, luces parpadeantes, sonidos perturbadores y escenarios apenas iluminados. Pero pronto la experiencia se volvió insoportable. En los audios podían oírse discursos ralentizados de Hitler, fragmentos de entrevistas a Charles Manson y lo que parecían voces humanas pidiendo ayuda. Entre los destellos de luz aparecían fotografías reales de crímenes, personajes como Jimmy Savile y Ralph Harris rodeados de niños, además de imágenes de asesinos como el japonés Tsutomu Miyazaki, conocido por sus crímenes contra menores. El creador del canal, Jamie F., compartió un enlace para descargar el juego, pero nunca funcionó. Más tarde, confesó haberlo eliminado porque, según dijo, la versión original contenía material explícito con menores. Aún así, otro usuario llamado ZK subió una supuesta versión auténtica de este juego. Esta copia mostraba imágenes grotescas y escenas de tortura, y según algunos jugadores, incluía un malware que corrompía los equipos. Otros afirmaron que tras instalarlo, aparecían archivos de blog de notas que se actualizaban solos con frases como, por ejemplo, 666, la quinta víctima o puedo rastrearte. Nunca se comprobó lo de las notas, pero los testimonios se multiplicaban. Detrás del juego se escondía un nombre, ZK, un usuario obsesionado con temas demoníacos que habría compartido el archivo en un foro oculto. Nadie sabe si lo hizo por broma o si es que realmente creía en lo que escribía. Lo cierto es que su identidad sigue siendo un misterio. Algunos creen que el juego es una pieza simbólica, una crítica encubierta al abuso infantil y a la hipocresía política. Otros lo ven como una alusión a cultos satánicos, pero hay quienes piensan que solo fue una broma macabra que se salió de control. Era una noche cualquiera en el centro de Ámsterdam. Raidemto, un popular streamer de IRL, caminaba con su cámara en mano transmitiendo el ritmo nocturno de la ciudad. Sus seguidores llenaban el chat con bromas y emojis, mientras él mostraba las calles y bares como tantas veces antes lo había hecho. Parecía otra transmisión más, pero lo que estaba por ocurrir rompería por completo la rutina de sus lives. De pronto, una silueta apareció desde la izquierda del encuadre. Era un hombre desconocido que a simple vista parecía estar bajo los efectos del alcohol. Se acercó e intentó bromear un instante frente a la cámara, pero repentinamente cambió de actitud. Con la mirada fija, dijo en voz alta que iba a matar al streamer. Y antes de que Raidemto pudiera reaccionar, lo rodeó por detrás y comenzó a estrangularlo frente a cientos de espectadores.
El streamer, confundido y casi sin aire, le pidió que lo soltara, pero el agresor no le hizo caso. Incluso lo apretó con más fuerza hasta el punto de dejarlo inconsciente. La cámara se sacudió bruscamente, alcanzó a mostrar unos segundos del ataque, luego la imagen se fue a negro y Redempto desapareció de la transmisión. Miles de espectadores quedaron paralizados frente a la pantalla. Redempto había sido estrangulado en plena transmisión en vivo. Por suerte, el streamer salió ileso del ataque. Al día siguiente, reapareció en un video para tranquilizar a su comunidad. El rostro del misterioso hombre había quedado grabado en la transmisión, lo que le permitió a la policía identificarlo y así dar rápidamente con su paradero. Este streamer tuvo bastante suerte de salir ileso, pero si hablamos de transmisiones en vivo, debo decir que no todos corrieron la misma suerte. En Internet han existido y existen muchas personas famosas, pero pocas tan documentadas y polémicas como Christine Weston Chandler, quien antes era conocida como Chris Chan. La vida entera de esta persona terminó convertida en un espectáculo digital seguido y archivado como si fuera una serie interminable. Todo comenzó de forma inocente en 1994, cuando tenía apenas 12 años. Chris apareció en televisión tras ganar un concurso de Sega como fanático de Sonic. Desde entonces su obsesión por este personaje solo creció, a tal punto que incluso decidió crear su propio personaje. A este lo llamó Sonichu, una fusión entre Sonic y Pikachu, personaje que tenía la apariencia de un cómic infantil. Pero la pesadilla comenzó en el 2007, cuando Internet descubrió a Chris. Foros como Something Awful y 4chan comenzaron a burlarse de él y de su obra. Chris, en vez de ignorar estos comentarios, respondió con furia, subió videos, insultaba a los trolls e incluso llegó a amenazarlos diciendo que caerían como las Torres Gemelas. Esta reacción, esta sola frase, lamentablemente lo convirtió en el blanco perfecto de burlas y ataques. Desde ese día, el acoso aumentó considerablemente, hasta el punto de arruinarle la vida. Las bromas se volvieron cada vez más crueles. En una ocasión, un adolescente de entre 13 y 17 años se hizo pasar por su novia en línea y logró manipular a Chris para que éste grabara contenido de índole sexual bastante humillante. El material fue difundido en los foros, convirtiéndose en uno de los episodios más crueles y devastadores del acoso que sufrió. Tiempo después, en otro intento por recuperar el control sobre su imagen, rompió frente a la cámara su cadenita de Sonichu, el símbolo más querido de su personaje, gesto que los trolls también aprovecharon para seguir burlándose. La vida privada de esta persona fue expuesta y analizada con una crueldad sin límites. Desde su transición de género hasta sus problemas emocionales y legales, todo quedó registrado y de todo se burlaron. Se creó incluso una wiki exclusiva para seguir cada detalle de su vida, miles de páginas dedicadas a documentar lo que hacía y dejaba de hacer. El punto más oscuro de su carrera llegó en el año 2021, cuando Chris confesó en una llamada que había tenido relaciones sexuales con su madre, una mujer anciana. El caso estalló y Chris fue detenido bajo una acusación de incesto. Aunque en el año 2023 el cargo fue desestimado debido a su diagnóstico dentro del espectro autista, el daño ya estaba hecho. Con todo lo que pasó, con todos los videos que circulaban en internet, su nombre había quedado marcado para siempre, y los trolls jamás lo olvidaron. Hoy Christine, quien antes era conocida como Chris Chan, es el claro reflejo de lo cruel que puede ser internet. Una persona vulnerable que en lugar de ser protegida, fue convertida en objeto de burla y obsesión colectiva. Su historia es el claro ejemplo de hasta dónde puede llegar la crueldad digital y sobre todo cuando se mezcla con la exposición absoluta de la vida de una persona.
Esta persona que ves en pantalla, quien a simple vista parece ser una inofensiva mujer, en realidad es un hombre que logró engañar a cientos de personas fingiendo ser alguien que no era. Durante años se presentó en diversas aplicaciones de citas como una joven atractiva llamada Sister Hong. Usaba maquillaje, pelucas, vestidos llamativos y una voz suave y femenina que hacía prácticamente imposible descubrir la verdad. A través de estas plataformas, muchos hombres se sintieron atraídos por esta misteriosa figura, pero sobre todo por lo que les ofrecía. Encuentros íntimos a muy bajo costo. Algo que, seamos honestos, muchos buscan. Sister Hong no cobraba dinero por estos encuentros, solo pedía mercadería y algunos artefactos eléctricos, y ellos se los llevaban encantados. Así, noche tras noche, este departamento era visitado por hombres de diversas edades, nacionalidades y oficios, algunos casados, otros solteros. Ella los invitaba a su casa y en su habitación, ocurría lo que tenía que ocurrir. Algunos, al darse cuenta del engaño, por supuesto, se iban indignados, mientras que otros, sabiendo que no era mujer, voluntariamente se quedaban y pasaban la noche juntos. Aquellos que decidían quedarse recibían algo más que una simple noche de pasión. Sister Hong los trataba con amabilidad, los atendía, les hablaba con dulzura y en ocasiones hasta les bailaba. Todo eso, recordemos, por un módico precio que sería comida, electrodomésticos y artículos del hogar. O al menos eso creían ellos, porque lo que ninguno de ellos sabía es que todas esas sesiones, supuestamente privadas, estaban siendo grabadas en secreto. Sister Hong tenía un negocio mucho más rentable que los regalitos que le daban sus visitantes, ya que vendía sus videos en internet a través de un sistema de suscripción mensual de aproximadamente 150 yuanes, es decir, 20 o 21 dólares aprox. Estos hombres jamás imaginaron que ese inofensivo encuentro terminaría de esa manera, con sus rostros, cuerpos e intimidad expuestos ante miles de personas. Al poco tiempo, la policía de Nanjing, en China, recibió una denuncia formal de este caso. Ellos iniciaron una investigación urgente y el 6 de julio del 2025 allanaron el departamento del sospechoso conocido como Sister Hong. Lo que encontraron en ese lugar fue escalofriante. Discos duros con cientos de grabaciones, cámaras ocultas, disfraces, maquillaje y evidencia digital que confirmaba todo lo denunciado. ¿Cuántas personas cayeron en el juego de Sister Hong? Por el momento se estima que 237 víctimas aproximadamente, pero según él mismo, afirmó haber tenido relaciones con más de 1.600 personas. Este hombre fue detenido y puesto a disposición judicial. Se le imputaron cargos por violación de la privacidad, producción y distribución de material sexual sin consentimiento, además de otros posibles delitos informáticos. A simple vista se le ve dormido. Jen Portmanov estaba envuelto en una manta con la cabeza recostada frente a la cámara. Sus amigos intentaron despertarlo, le hablaron, lo movieron, incluso le lanzaron una botella plástica a modo de broma. Pero este hombre jamás despertó. Jen había muerto en plena transmisión en vivo. El streamer francés solía hacer directos en la plataforma Kick, una versión menos restrictiva de YouTube donde casi todo está permitido. Fue en ese entorno donde un grupo de creadores encontró su nicho, un público que disfrutaba del contenido extremo, el tipo de cosas que en otras plataformas serían eliminadas. La dinámica era simple y bastante cruel, bromas pesadas, insultos, retos físicos y humillaciones constantes que servían de combustible para mantener a la audiencia activa. Y Jen era el blanco recurrente de esos ataques. El público lo celebraba, los comentarios aumentaban y las visualizaciones crecían con cada maltrato. Fue entonces cuando decidieron organizar una maratón, un streaming continuo de casi 300 horas sin descanso. Durante esas últimas transmisiones, Jen se veía agotado, desorientado, apenas podía mantenerse despierto.
Algunos espectadores notaron que algo no estaba bien con él, pero sus compañeros lo ignoraron. El stream continuó. Cuando los viewers lo vieron inmóvil en pantalla, pensaron que fingía, que era parte del show, pero después de unos minutos comprendieron que esto era grave. El chat se llenó de mensajes de pánico mientras la cámara seguía transmitiendo el aterrador momento. Jen había muerto en plena transmisión en vivo. La autopsia descartó golpes o agresiones directas, apuntando más bien a un colapso físico y posiblemente toxicológico tras días de privación de sueño. Aún así, su caso destapó una verdad incómoda. En la era del streaming, la humillación se ha convertido en un espectáculo que millones de personas están dispuestas a ver, aunque eso signifique ver morir a alguien en directo. Las cámaras dentro de la sala del tribunal del distrito de Lübeck registraban cada instante del juicio contra Klaus Grabowski, un hombre acusado de acabar con la vida de una niña de 7 años tras abusar de ella. Era el 6 de marzo de 1981, tercer día del juicio. La tensión se palpaba en el ambiente. Los jueces revisaban minuciosamente el caso mientras la prensa capturaba cada momento. Entre los presentes, en una de las filas, se encontraba Marianne Bachmeier, la madre de la niña asesinada. Su rostro mostraba una calma extraña, casi gélida. Nadie en la sala podía imaginar que aquella mujer, consumida por el dolor de haber perdido a su hija, estaba a punto de romper las reglas de la justicia y cobrar venganza frente a todos. El acusado de espaldas escuchaba las declaraciones en medio del juicio. Las cámaras de pronto registraron a Marianne desplazándose por la sala con un abrigo largo, hasta ubicarse a pocos metros detrás de él. Lo observa en silencio durante unos segundos y entonces saca de su bolsillo una pistola y dispara 8 veces. De los 8 disparos, 7 impactaron en Grabowski, quitándole la vida casi al instante. En la imagen se observa cómo 2 hombres se abalanzan para sujetarla, pero ella mantiene la mirada fija, una mezcla entre rabia y satisfacción de por fin haber cobrado venganza por la muerte de su hija. La madre no aparta la vista de donde yacía el hombre que había destruido su vida. Mientras la detenían dijo: «Cerdo, mató a mi hija, quería dispararle en la cara, pero le disparé por la espalda. Espero que esté muerto». Grabowski era un hombre con antecedentes por abuso a menores y que ya había cumplido condena en el pasado. Tras conocer a Ana, la niña, la retuvo en su casa, realizó con ella actos atroces y finalmente le quitó la vida. Temiendo que lo enviaran a prisión de nuevo, colocó a la niña en una caja y la dejó a la orilla de un canal. Grabowski fue detenido gracias a su novia, quien llamó a la policía y lo delató. Las investigaciones posteriores confirmaron que Marianne había llevado el arma oculta al tribunal, con la intención de matarlo. El hecho ocurrido en plena audiencia y ante las cámaras conmocionó a Alemania y se convirtió en uno de los episodios judiciales más impactantes de la época. Marianne fue juzgada inicialmente por asesinato, pero el cargo se redujo a homicidio involuntario y tenencia ilegal de armas. En marzo de 1983 fue condenada a 6 años de prisión, aunque fue liberada luego de 3 años con efecto de libertad condicional. Aquel día las cámaras no solo registraron un juicio, captaron el instante en que una madre quebrada por el dolor decidió hacer justicia con sus propias manos.